21:14, continuamos en Dialogando hoy viernes 13 de junio. Bueno, como lo adelanté en el bloque, al culminar el bloque anterior, que en este bloque íbamos a tratar un caso gravísimo, que ya lo anticipamos con el doctor Rudy Pérez, Conrado Rudy Pérez, quien pertenece a la Asesoría Jurídico-Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Corrientes y que actuó en esta causa, como en otras tantas, como abogado querellante en representación de la víctima de manera gratuita, ¿no? Porque la Asesoría Jurídico-Penal del Ministerio de Justicia brinda un servicio que es gratuito. Nosotros lo entrevistamos al doctor Rudy Pérez exactamente el martes 3 de junio. Hablamos de varios casos y entre esos casos nos adelantó que el jueves 5 de junio, comenzaban las audiencias en el Tribunal de Juicio de Goya sobre un caso de violencia sexual gravemente ultrajante cometido contra una menor de 13 años, doblemente calificado por el vínculo y la convivencia preexistente, y que se realizó el delito de violencia sexual en la modalidad de delito continuado. La víctima, nos adelantó la información el doctor Rudy Pérez, sufrió abusos desde los 8 años hasta los 17 por parte de su hermano materno. La denuncia fue presentada a fines del año 2022. La víctima tuvo que irse de la provincia de Corrientes, hoy reside y trabaja en la ciudad de Resistencia. La apertura del juicio oral comenzó el jueves 15 de junio, como ya lo adelanté, y la novedad es que el agresor fue condenado a 13 años de prisión por el delito de abusos sexuales gravemente ultrajantes, agravados, cometidos contra su hermana menor de edad, comenzando los abusos sexuales cuando ésta tenía 8 años y extendiéndose por varios años. Esto sucedió ayer. El pedido de prisión preventiva realizado por el abogado querellante, el doctor Rudy Pérez, y por la Fiscalía fue rechazado, no de manera unánime por el tribunal, sino en su mayoría el pedido de prisión preventiva fue rechazado. Es decir, el agresor sexual goza de libertad. La tenemos en comunicación telefónica y le agradecemos a la víctima, a Evelyn. Evelyn, buenas noches. Hola, buenas noches, Liliana. ¿Nos recibís bien? ¿Nos escuchás bien, Evelyn? Sí, nos escucho bien. Bueno, lo primero, agradecerte por tu testimonio. Y la primera pregunta es, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Nerviosa. Gracias a vos, gracias a todos los que ayudan a que esto se conozca y se divulgue, pero obviamente que estoy nerviosa, es una situación muy difícil y hablarlo y darlo a conocer mucho más aún. Así que bueno, estoy acá en mi departamento tratando de sacar fuerzas para poder afrontar la situación y poder hablarlo.
Hice una introducción y una síntesis. Vos estabas escuchando en... Evelyn, ¿vos estás con altavoz por las dudas? No, no, no. ¿Me escuchan bien? ¿Con manos libres o auriculares? No, Ah, no, no. bueno. Em, Hice una breve síntesis para poner en tema a la audiencia. Sí, lo escuché. Em, ¿Estuviste en el juicio la semana pasada y esta semana? Sí, me fui, estuve desde el día jueves y hasta el martes, que se extendió un día más. Iba a ser hasta el lunes nada más, pero bueno, se extendió y estuve hasta el día martes. ¿Declaraste en el juicio? Sí, el día jueves declaré junto a mi hermana, que también fue víctima. Eh, Mi hermana mayor es mayor que yo, tiene actualmente 35 años. Ella también fue víctima y fue quien me ayudó, digamos, a poder hablar, a poder hacer la denuncia y a encarar toda la situación. ¿Tu hermana mayor también fue víctima de la misma persona? Sí, tengo una hermana que se llama María, ella está viviendo en Buenos Aires actualmente. También fue víctima. Cuando yo hablo y cuento, nos enteramos de un montón de casos y situaciones. Y la más chocante, digamos, fue esto de mi hermana, que también fue víctima cuando ella era más chica. Ella tiene, creo que, una diferencia de edad de un año más o menos con la víctima, con el imputado, perdón. Eh, y ahí ella me cuenta que también había sido víctima de este chico y bueno, hicimos la denuncia, ella también hizo, pero no le tomaron porque era menor de edad en su momento. Pero me ayudó como testigo en la causa. ¿Cuántos años tenés actualmente, Evelyn? 27. 27 años. ¿Nos podés decir de quién se trata? ¿Es tu hermano por parte de madre, el agresor? Sí, Daniel Valenzuela, hermano por parte de madre. Daniel Valenzuela. Sí. ¿Cuántos años tiene? Eh, si me ayudas a sacar las cuentas, él nació en el 88, eh, debe tener 37 años. 36, 37 años. 37 cumplidos. 37 años. O sea que es 10 años mayor que vos, aproximadamente. Sí, 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 sí. Daniel Valenzuela. Sí. Cuando empezaron a suceder los abusos, ¿cuántos años vos tenías? Yo lo que recuerdo, que fue lo que declaré, yo puse una fecha a partir del cual puedo tomar como referencia algunos hechos y había dicho que 8 años. Pero bueno, sinceramente que tengo uso de memoria suceden estas cosas. Estoy más que segura que habrá sido desde antes. Tomé como referencia un hecho de cuando yo iba a la escuela, que fue en tercer grado, y en tercer grado yo tenía 8 años, entonces a partir de ese momento es como el inicio a nivel del juicio, digamos, a nivel legal, lo que dije. Y bueno, en esa etapa, digamos, él ya tenía 18 años. O sea, ya era mayor de edad. Sí. Esta persona, Daniel Valenzuela, porque leí una parte de lo que ayer se resolvió en la audiencia en el Tribunal de Juicio de Goya, ¿no? Que fue rechazada la prisión preventiva, que está en libertad. Esto es así, estoy diciendo bien, es exacto, Evelyn. Y según tengo entendido, sí, me han llegado rumores de que como que ya estaba preso, pero no tengo idea, y si en la ley dijeron eso, digamos, si eso se resolvió, supongo que debe estar libre. Yo no estoy en mi pueblo y no tengo muchos contactos, digamos, como para verificar eso. Sí, en la información que nos envió el doctor Rudy Pérez consta esto, ¿no? Que fue rechazada la prisión preventiva. Y si me permitís, yo te voy preguntando y llego hasta donde vos me permitas. Sí, no hay problema. Evelyn, lo que menos quiero es
causarte mayor daño del que esta persona te ha hecho. Pero imposible igual, no hay problema. si me permitís leer textualmente, dice 12 de junio de 2025 a las 19:40 horas, es lo resuelto ayer, en la audiencia de ayer. Sí. El Tribunal Penal Oral de Goya, integrado por los doctores Jorge Carbone, Ricardo Carvajal y Julio Duarte, resolvieron condenar a Daniel Valenzuela a la pena de 13 años de prisión por el delito de abusos sexuales gravemente ultrajantes agravados cometido contra su hermana por parte de madre, tu nombre allí completo, que no lo voy a decir, comenzando los abusos sexuales cuando tenía 8 años y extendiéndose por varios años. El tribunal rechazó por mayoría, no por unanimidad, la prisión preventiva pedida por la Fiscalía y la querella. Y esto me llamó la atención. Lo digo yo, esto me llamó la atención. Como medida cautelar, el tribunal ordenó la prohibición inmediata del condenado de portar arma de fuego de cumplimiento inmediato y ratificó la prohibición de acercamiento a la víctima en un radio de 100 metros y la prohibición de contacto. Me llamó la atención esto de prohibición inmediata del condenado de portar arma de fuego. ¿En qué trabaja Valenzuela? Él es policía de la provincia. ¿Daniel Valenzuela es policía? Sí, y ejercía hasta donde sabía y en Mantilla. ¿En funciones? Sí. O sea, ¿está trabajando, brindando el servicio como policía de la provincia de Corrientes? Sí, hasta donde yo sabía, sí. Inclusive desde que hice la denuncia, he tenido que, las veces que he ido a mi pueblo, me lo he tenido que cruzar trabajando. Y, no sé, he tenido que ir a votar, él custodiando la escuela en donde yo tenía que votar, lugares de, no sé, de esparcimiento común o plazas o algún evento del pueblo en donde quería asistir. La policía siempre por ahí suele estar cubriendo, cuidando y demás, y él estaba ejerciendo su labor como si nada. ¿Con uniforme? Con uniforme. Por eso es que en la resolución del Tribunal de Juicio se le ordena la prohibición inmediata de portar arma de fuego. Exactamente. Es policía y en funciones. Es policía de la provincia de Corrientes en funciones y estaba trabajando ahí en Mantilla. ¿Estás viviendo actualmente en Resistencia, Evelyn? Sí, yo vine a estudiar cuando terminé mi secundaria y desde entonces sigo hasta acá. Actualmente trabajo y demás. Estoy tratando de terminar también mis estudios, pero ya vivo acá. ¿Hace cuánto tiempo? Desde el 2016. ¿Por qué te fuiste a Resistencia? ¿Dónde vivías? Yo vivía en Mantilla. Bueno, acá hay una serie, digamos, de motivos por los cuales me fui. Vine con el fin de estudiar una carrera universitaria, pero el motivo principal obviamente era alejarme de mi casa y poder estar lejos de todo esto que me pasaba y que no lo podía afrontar y no lo podía frenar. A la hora de decidir dónde estudiar y demás, traté de buscar un destino posible económicamente, donde me puedan cubrir los gastos y demás y que sea bastante lejos. Por eso vine acá a Resistencia, a Chaco. ¿Cuántos años fuiste víctima de Daniel Valenzuela, de la violencia sexual? Y teniendo en cuenta esto que te digo, de que yo pongo una fecha estimativa de 8 años, fueron 9 años donde sufrí estos abusos y acosos por su parte. Desde que yo era chica empezaron con acosos, como digo, y como que a medida que iba creciendo iba incrementando y se iba siendo cada vez más grave, digamos.
Bueno, nunca pude hablar, ni contar, ni decir nada porque sentía que carecía de pruebas. Los abusos que él me hizo yo creía que nunca lo iba a poder probar, por ende nunca había hablado. Hasta el año 2022 él seguía insistiendo, obviamente que hasta el 2015 yo terminé la secundaria, me fui y nunca más estuve en mi casa, entonces no podía hacer nada, trataba de no compartir ni estar tan cerca o sola con él, cosa de que no intente hacer nada. Pero bueno, en el 2022 yo me entero que yo no había sido la única víctima de él, me entero que una prima había sido víctima también cuando era chica, cuando solía ir a visitarnos en mi casa. Ella vivía antes en el mismo pueblo de Mantilla. Luego, por otras cuestiones, había ido a Buenos Aires y en un momento de quiebre le contó a una persona en común que tenemos, que también es prima mía, que le pasaba esta situación de que no podía estar y que no podía volver a Mantilla y mucho menos a mi casa por esta situación. Esta persona en común sabía de lo que a mí me había pasado, entonces me cuenta. Y desde entonces fue como que explotó todo en mí, porque me di cuenta de que estaba re mal de la cabeza y que todas las personas que estaban a su alrededor, mis sobrinas, primas y demás, estaban en peligro. Somos una familia muy grande, numerosa, y estaba en constante contacto con muchas criaturas. Así que no habré tardado ni una semana hasta que me fui a mi pueblo y le conté a una hermana mía, la mayor, que fue por ahí mi sostén en todo esto y la que me ayudó a poder contarle a los demás, advertirle de dicha situación y poder sobrellevar todo esto. Y desde entonces obviamente fue un caos para la familia. Fíjate que estamos hablando de un pueblo chico, de Corrientes, en donde importa mucho más la imagen y el qué dirán que estas cuestiones. Entonces, lamentablemente he recibido muchas, no sé, vistas gordas o rechazos o quizás hasta tratando de ocultar por parte de la propia familia, que ha recibido más apoyo de personas ajenas. Difícil y doloroso, pero lamentablemente es una realidad. He hablado por ahí con muchos profesionales que me han dicho de que es una situación que sucede la mayoría de las veces en un seno familiar y en la mayoría de los casos son mujeres las que opacan, ocultan estas cosas y bueno, no quedé excluida de esa situación, así que fue muy, muy difícil todo. Llevo contabilizados en tu relato 3 víctimas, vos, tu hermana mayor María y sí, esta prima. Sí, exactamente. Que esta prima no se animó a hablar ni a contar nada. Sé también de otra prima que tampoco se animó a hablar ni a denunciar ni a hacer nada. 4. Sí. ¿Cómo te enteraste lo de tu hermana María? María tiene 35 años y actualmente vive en Buenos Aires. Sí, cuando yo hablo con mi... Sí, te escucho. No, te escucho. Cuando yo hablo con mi hermana mayor, que es Delfina, que vive en Mantilla, luego de eso ella empezó a contarles y advertirles a estos demás integrantes de la familia que tenían hijos. Y yo cuando vuelvo a Resistencia, creo que hice una videollamada con María y le cuento esto que me había pasado. Y en ese momento ella se queda como en shock, digamos, y me dice que ella me creía, que me entendía porque le había pasado lo mismo. Y que, bueno, desde entonces ella se sentía muy culpable por el hecho de no haber hablado y de quizás salvarme, por no decir nada, digamos. Pero bueno, vivíamos en un contexto bastante cerrado donde hemos visto situaciones que por ahí no se contaban o no se decían, entonces era muy probable que nunca nos hubiesen creído ni hubiesen hecho nada al respecto. Entonces es entendible el no hablar a tiempo y todo esto.
Pero bueno, en ese momento ella me cuenta de que también fue víctima y que por mucho tiempo sufrió acoso, abuso por parte de este tipo. ¿Abusó sexualmente también de tu hermana? Cuando era menor, sí. Y durante esos 9 años que padeciste el infierno de ser abusada por tu hermano, por Daniel Valenzuela, ¿dónde sucedían los hechos, Evelyn? En nuestra casa, ahí en Mantillo, ¿En la propia vivienda? en la propia vivienda. Y él es hermano por parte de madre. Sí, ¿Él convivía con ustedes? sí. Él es policía. Él en el 2007 se había ido a estudiar a Goya. Se recibió, trabajó creo que un par de meses o un mes, dos ahí en Goya y luego le trasladaron a San Roque, que es ahí a 20, 30 kilómetros de Mantilla. Estuvo un par de años en San Roque, después trabajó en Mantilla y después volvió a San Roque. Pero en todo ese trayecto siempre estuvo en mi casa, digamos. Él alquilaba un lugar en San Roque, pero siempre volvía a mi casa. Y, Lamentablemente siempre se amañaba para volver y estar ahí, pasar la mayor parte del tiempo en mi casa. y en el ámbito entonces, en tu propia casa y dentro de la propia casa, ¿en qué parte y en qué horarios? Y si estaban, ¿vos vivías con tu mamá? Nosotros somos o éramos una familia ensamblada, Ajá. 2 hermanos por parte de madre, 4 hermanos por parte de padre y después 3 que nacimos de esa unión, digamos. Con una diferencia de edad del más chico al más grande, digamos, bastante alejada. Eh, Cuando yo nací, estábamos, creo que éramos 8 hermanos. Y teníamos una habitación para los hombres y otra habitación para las mujeres, y los hechos sucedían en esta habitación para las mujeres, que era donde yo dormía con mi hermana María en un momento, unos años, hasta que ella se fue. Ella en el 2010, más o menos, 2011, arrancó a estudiar y demás, y ya no vivía más ahí con nosotros. Así que ella quedó sola y peor a la intemperie, digamos, de que sucedan estas cosas. Y en los horarios cuando sucedían los abusos, o sea, A la noche, por la al, noche a la madrugada, cuando todos, por ahí bastante, nos acostumbrábamos bastante a dormir, no sé, temprano y levantarnos al otro día. No es como ahora, digamos, que por ahí a la noche alguien estaba despierto y demás, todos nos acostábamos a dormir y al otro día nos levantábamos, y esto sucedía por la madrugada, él 2, entraba, 3, 4 de la mañana. entraba a tu habitación. Sí. ¿Pudiste hablar en algún momento con tu mamá? Sí, fue, creo que ese mismo día que habló con mi hermana, yo me había ido a mi casa. Em, Estaba mi mamá, mi papá y un hermano más. Tenía que irme a San Roque. Y este tipo, el imputado, es una persona que siempre ha demostrado ser, no sé, el mejor para todo, digamos, el que siempre te daba una mano para las cosas que necesitabas, el que siempre estaba para ayudarte, el mejor hijo, el mejor policía, el mejor tío, el mejor primo, todo. Una de las cuestiones que también ayuda por ahí tratar de culparle por estas cosas, pero bueno. Cuando yo voy a mi casa, después de hablar con mi hermana, yo necesitaba irme a San Roque y mi mamá me decía, pedirle a Daniel, pedirle a Daniel. Y en ese momento exploto y le digo, mira, no aguanto más, recién vengo de contarle a mi hermana Delfina que toda la vida abusó de mí. Le había dicho, este es un hijo de mil puta, no quiero saber nada de él. Y de esa palabra se agarró para victimizarse, digamos, o no sé, quizás para no ver la realidad o no enfrentar todo lo que implica. Y básicamente hasta hoy en día lo único que le quedó a ella, o de lo único que se aferró, es que yo le traté de puta supuestamente, sin hacer nada al respecto de todo lo otro que le conté, digamos, de todo lo que me había pasado. Se largó a llorar y desde entonces yo me había ido después a San Roque. Y bueno, desde entonces se quebró todo tipo de relación y vínculo.
He intentado hablar un montón de veces, nos escribíamos, yo trataba de hacerle ver de la gravedad de la situación, que era más importante todo lo que había pasado que esas 3 palabras, que hasta le pedí perdón por esas 3 palabras. Sin embargo, nunca quiso cambiar de parecer, siempre se aferró a eso nomás hasta hoy en día. Y bueno, lamentablemente quedó en esa postura, digamos. Nunca me acompañó como uno hubiese esperado que le apoye su madre, ¿no? Es decir, es decir, tu mamá no quiso tener más relación contigo, digamos, esa relación de madre-hija. Y ponele que sí, más que un mensaje de un hola, ¿cómo está? Y no era más nada. Yo por ahí trataba de profundizar un poco más o no sé, yo le exigía por ahí que abra un poco los ojos, que vea lo que estaba pasando porque estaba en peligro sus nietos, gente con los que compartían siempre. Y no, digamos, esa parte ella como que no lo veía, ella quería seguir la vida como si nada. ¿Y él sigue yendo a tu casa a estar con tu mamá y con el resto de la familia? Desde ese momento yo me quedé acá, no podía alejar, tenía ataques de pánico y demás a la hora de acercarme a mi casa. Él hizo su casa al lado de mi casa, ahí pegadito, compró un terreno. Entonces me era imposible ir en ese momento, hasta no hace mucho tiempo. Y yo veía estados que ellos vivían compartiendo, no sé, el Día de la Madre, el Día del Padre, cumpleaños y demás momentos. Compartían todos juntos como si nada, digamos. Como si nada hubiera pasado, y tu mamá con él. Exactamente. Y vos en resistencia, alejada de la familia. Exactamente. Y siempre me solían venir a ver, mi mamá, mi papá, y desde entonces nunca más vinieron. ¿Y tu papá? Y bueno, sí. ¿Qué reacción tuvo? Lo mismo. Lo mismo, casi lo mismo que mi madre. Igualmente por ahí las 2 oportunidades que tuve para poder hablar con él, me entendió, me creyó. Pero bueno, después de que salí de la casa y volver a escribirnos, era lo mismo de esto que te cuento de mi madre. Me escribía y que le pida perdón a mi mamá, que yo no le falte el respeto, que porque no le hablo, que le tengo que pedir perdón y demás. ¿Cuántos años tiene tu mamá, Evelyn? 54, si no me equivoco. Joven. Y ahora con el juicio y que se ha hecho público el caso, tampoco no te acompañaron, no. Ella fue testigo, el imputado la presentó como testigo y más que acompañarme trató de ayudarlo más a él, digamos. ¿Tu mamá fue testigo del agresor de Daniel Valenzuela, es decir, su hijo también, atestiguó a favor de el agresor sexual y no estuvo al lado tuyo? Exactamente. Dijo que dudaba de lo que yo decía. Dijo que el imputado Daniel desde el 2007 nunca más vivió en Mantilla, que fue la misma versión que él sostuvo, que él alquilaba en San Roque y que después ya se fue a vivir directamente a su casa, la que hizo ahí al lado de nuestra casa. También dijeron que bueno, que no vivía ahí, que las veces que le tocaba ir él vivía con sus suegros, que mi mamá no trabajaba, que nunca trabajó, que siempre estuvo en la casa, cuando era mentira. Ella solía hacer remises y solíamos quedarnos solos, digamos, en la casa, 2 hermanos. Así que sí, lo apoyó y se fue a declarar a favor de él, tratando de que no se le manche la imagen, digamos, que es lo que más le importa, lamentablemente. ¿Y vos escuchaste la declaración de tu mamá, Evelyn? Sí. ¿Qué sentiste a todo en esto, ese momento? Yo ya sentí, no sé, ya me sentí defraudada y decepcionada un montón de veces cuando me acerqué a hablar con ella y a tratar de encontrar un apoyo o una persona que me entienda o mi madre, digamos. La relación anterior a esto era, no sé, madre-hija, la mejor. No, como que los 20 y pico de años que viví con ella, no sé qué pasó o en qué momento se borró todo, pero bueno. Desde que hablé intenté
esto, de que ella me entienda, de que ella me apoye, de que ella me crea, y lamentablemente fueron un montón de veces donde yo me he decepcionado y me ha roto el corazón de mil formas. Entonces, en el momento en el que fui al juicio y a escuchar su declaración, lo hice justamente también para cerciorarme de que sí, que tengo que aceptar que ella no me iba a apoyar, de que iba a hacer todo lo posible para apoyar a su hijo. Y como te digo, le importaba más la imagen de ella, del hijo, de la familia, más que lo que me pudo haber pasado. Así que sí, estuve ahí, por más que acepté la realidad, también me volvió a destrozar el corazón y me hizo mal, pero bueno, es una realidad que la tuve que ir viviendo desde el 2022. No fue la primera vez que escuchaba cosas así. Tu hermana María, que también fue víctima de Daniel Valenzuela, vino a declarar como testigo tuya. Sí, sí, sí. Y tu hermana, como testigo, no escuchó lo que declaró tu mamá, ¿no? No, ella declaró y Claro. el otro día ya se fue. Eh, Ay, perdón, creo que sí estuvo. Me parece que sí, escuchó la declaración. ¿Y cómo es la Sí, sí, sí. relación de esta hermana tuya con tu mamá? Eh, Ella Que es también es una víctima, relación, ¿no? ya no tiene vínculo, digamos. Ella era la hijastra, digamos. María es hija de mi papá Ah, con otra mujer. Sí, es la hijastra, es de esta familia ensamblada, digamos. Y desde hace rato había cortado el vínculo ya con mi mamá. eh, Eh, ¿estás con tensión emocional, Evelyn? ¿Cómo hiciste para sobrevivir durante toda esta cantidad de años con esta realidad tan dura, tan cruel, tan violenta? Y irte a vivir a otra provincia, tener que dejar tu lugar de origen, bueno, tu casa era tu infierno. ¿Cómo hiciste para sobrevivir todos estos años? no sé, la verdad que las personas que escuchan esto me preguntan lo mismo y no sé cómo llega esto, no sé, sinceramente no sé. Creo que quizás siempre mi personalidad fue bastante justiciera y siempre vi muchas injusticias. Em, Toda la vida me callé y toda la vida tuve que aceptar un montón de cosas que no me gustaban. Eh, Cuando vi que estaban en peligro esta gente que amo, que son mis sobrinos, primos, ahijadas y demás, eso me motivó a hacer algo al respecto, porque lo que me pasó no se lo deseo a nadie. Y, y sinceramente no sé cómo hice la denuncia, no sé cómo afronté y pasé todo esto y cómo sigo viva y acá en pie. Lamentablemente no tengo una respuesta, porque ni siquiera yo sé cómo hice. ¿Estás con contención emocional, con psicólogos? Eh, Sí, desde que hablé y desde que hice la denuncia me han sugerido que haga tratamiento psicológico. Lamentablemente, como pasó todo esto, en su momento mis padres me venían pagando el alquiler. mm, Después de 2 o 3 meses de que hablo y que denuncio, me dejaron de pagar el alquiler y desde entonces me tuve que mantener sola. Entonces fue muy difícil y complicado. Así que imagínate pagar un tratamiento psicológico. Y lamentablemente los psicólogos o el servicio público, digamos, es difícil o te dan, no sé, turnos cada mes, 2 o 3 meses. Y yo trabajaba, estudiaba, entonces era muy complicado. Hoy en día, hace 2 meses, retomé el tratamiento. Y sí, tensión constante, no sé, trato de estar ocupada la mayor parte del tiempo trabajando, trabajo mucho y ahora tratando de enfocarme de nuevo en mis estudios a ver si me puedo recibir. Pero básicamente es estar todo el día ocupada y no dejar tiempo para que la mente piense, digamos, ¿Qué estás estudiando para contadora pública. en la Universidad Nacional del Nordeste?
Sí, en la Facultad de Ciencias Económicas. sí, sí. ¿Cómo te va en el estudio? Bien, me va súper bien. Me quedan 2 materias nomás. Ah, ya estás Pero bueno, ahí, a un paso. sí, 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 pero ya estaba re avanzada y con todo esto obviamente que fue mucho más difícil y empecé a sacar 1 o 2 materias por año y bueno, ahora ya me quedan 2 nomás, que de algún lado tengo que sacar fuerza y enfocarme para terminar también con eso. ¿Volviste a Mantilla? Eh, Después de esto del juicio, bueno, este fin de semana del jueves hasta el martes, yo estuve ahí en Mantilla en la casa de mi hermana mayor, Delfina, en su casa nomás igualmente, y después ya vine a Resistencia y no volví más. Eh, ¿Cómo es tu vida en Resistencia? ¿Construiste un vínculos sociales, digo, amigos? Eh, ¿Cómo es tu vida? Digo, ¿quiénes, si te ayudan, tenés una vida social, tenés amistades que te ayuden a sostenerte? Sí, me hice amigos en la facultad, también jugaba al vóley, así que también me hice amigos de ese deporte y en mi trabajo también. Eh, Todas personas a las que recién ahora hace poco le habré contado a 2 amigos que me hice del trabajo. Ninguna otra persona sabe de todo esto, pero sí, gracias a Dios me he relacionado y he tenido gente muy buena cerca y con los que trataba de acercarme y compartir momentos, cosa de poder sobrellevar todo esto, digamos. Pero nunca lo he hablado ni les he contado de nada. Recién ahora con el tema del juicio le conté a 2 personas y nada más. Así que por ahí para desahogarme y demás tampoco es que lo pude hacer. Simplemente siempre fue tratando de esquivar la situación. ¿Cómo te enteraste cómo te enteraste, te avisó el doctor Rudy Pérez de lo que resolvió el Tribunal de Juicio? Porque dijiste, creo que tuviste que regresar a Resistencia Sí, y que ayer no estuviste en la audiencia. sí, ya volví por temas laborales. Ya tenía bastantes días, entonces había muchas cosas que tenía que hacer y me volví. Tampoco sabía que iban a estipular eso para el jueves, pero bueno, em, yo estaba en contacto y estaba a la espera, digamos, porque el día martes, cuando dieron la sentencia, dicen el día y el horario. Así que el jueves a las 6 yo ya le estaba escribiendo al abogado para que me mantenga al tanto. Y es él el que me pasa la información, digamos. ¿Y qué sentiste? Claro, el día martes, en la audiencia del martes, es que lo declaran penalmente responsable, ¿no? De los delitos cometidos contra vos. Eh, y cuando te comunica el abogado la condena, ¿qué sentiste? Eh, no sé, es raro, pero después de mi declaración hablé con mis hermanas y ya les había anticipado y les había dicho de que independientemente del resultado del juicio, yo ya estaba contenta y con, no sé, un gran peso que me había sacado de encima, con un alivio tremendo, que estaba orgullosa de nosotras por haber llegado hasta esa instancia y de hacer todo lo posible para que no quede impune, pero que yo no estaba a la expectativa del resultado, sinceramente, primero porque no quería sentir decepción, como lamentablemente puede pasar con la justicia, y segundo porque no creo que haya justicia, realmente alguna justicia que equipare a todo el daño que ocasionó. Pero obviamente uno siempre espera, no sé, yo espero no verlo nunca más, así que esperaba que tenga una condena de muchos años, para demostrarle también a la sociedad de que esas cosas están mal. Lamentablemente hay gente que no dimensiona el, la gravedad, digamos, de estos hechos, así que más que nada por eso sentí alivio y no sé si felicidad es la palabra,
pero habrá sido un alivio y una esperanza o fe de que todo este proceso valió la pena. La verdad que es un proceso horrible. Todo lo que vivís antes, durante y después es horrible, no se lo deseo a nadie. Y a nivel judicial, para llevar a esta instancia hay que pasar por muchas cosas, hay que revivir un montón de cosas que la verdad que es poner el cuerpo, alma y mente en eso y no, te succiona, te saca todos los ánimos para todo. Así que saber que, bueno, valió la pena y que se dio ese resultado fue un poco aliviante. ¿Qué mensajes querés dejar a quienes nos están escuchando, Evelyn, y que si hay alguna persona que también es víctima de violencia sexual y que no dio ese valiente paso que vos diste, que es el de denunciar? No sé, el mensaje que quieras dejarnos. Y para la sociedad en general que escuchen y le den validez a esto que pasa, que no es algo, es lamentable porque parece, no sé, tonto decirlo, pero muchas personas no le toman, no le dan la importancia y la gravedad de estos casos. Independientemente de dónde estés y cómo estés, hay que hablarlo, hay que denunciarlo, que si no encuentran apoyo en su familia, lamentablemente es algo normal y que a mí la justicia me escuchó. Entonces les puedo dar la fe y la esperanza de que también sean escuchadas y que tengan algo de justicia por lo que les pudo haber pasado. Así que les diría que agarren fuerza de lo que sea, de donde sea, y que se acerquen y que denuncien, porque lamentablemente somos nosotras las que tenemos que vivir avergonzadas, agachando la cabeza o alejándonos de ciertos lugares, siendo que las víctimas hemos sido nosotras. Y eso, que hablen, que van a encontrar apoyo, que no estamos solas, que hay muchas personas y la mayoría son ajenos al seno familiar, pero hay mucha gente que nos cree y que nos apoya y que gracias a todo eso se puede salir adelante y se puede salvar la vida de mucha gente, de muchos inocentes. ¿Y a tu mamá qué le dirías? No sé, qué difícil. Se lo dije hace cuando salió la sentencia, ella había publicado un estado y le dije que me dolió mucho y que me daba lástima que no me haya apoyado, que entendía que le apoya a su hijo, obviamente, qué sé yo, es madre, pero yo no tuve a mi madre para todo esto. Ella sabe que me ha roto el corazón, ella sabe que fue muy difícil todo y que jamás me imaginé no vivir con ella o no tenerla más en mi vida y peor aún en estos momentos difíciles. Sinceramente me encantaría poder abrirle los ojos y hacerle entender que hay cosas graves más que la imagen que le interesa tanto de la familia, no sé, de su hijo, de la casa y demás. Y que estoy segura de que debe sentir un montón de cosas que no sé hasta cuánto y hasta dónde aguantará. Pero bueno, no tengo mucho para decirle. Sinceramente, ya no quiero ni siquiera dirigirle la palabra, no. Ya me di por vencida con ella. ¿Y a tu papá? Este domingo es el Día del Padre. Mi papá falleció hace un año. ¿Pudiste despedirte de él? No, la última vez que lo vi ya estaba en coma en el hospital, con Daniel cerca, igual que el día el día en que lo velamos. También tuve que despedirlo con el acusado ahí cerca.
Evelyn, te mando un abrazo inmenso, y lo que has hecho requiere una valentía y un coraje impresionante, y espero que el calvario que viviste durante tanto tiempo se termine, que cierres un capítulo. Esperemos que esta condena quede firme, que cumpla en prisión la condena cuando quede firme, pero que a partir de ahora reinicies tu vida y te mereces lo mejor, y te mereces vivir bien, feliz, alegre, disfrutar de la vida y seguir para adelante. Un abrazo inmenso, y estamos a disposición para lo que nosotros podamos hacer desde aquí, desde este lugar, y te agradezco muchísimo tu testimonio. Gracias a vos. La verdad que sí, no veo la hora de que se termine todo esto. Así que ojalá pueda ser posible todo lo que dijiste. Gracias a vos por escucharnos, por difundir esto, y ojalá que sirva para todas las personas que por ahí puedan estar escuchando, y para hacer justicia en más de un caso que estoy seguro que hay gente que no puede estar afrontando esta situación. Así que gracias. Gracias a vos, un abrazo enorme, que tenga buenas noches. Igualmente, hasta luego.